Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora de viva voz, Ana Lilia Pérez, periodista excepcional de investigación, especializada en el saqueo que ha sufrido Petróleos Mexicanos, autora de libros fundamentales como Camisas Azules, Manos Negras, Pemex RIP y El Cártel Negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, con mi cariño y admiración siempre crecientes. Te saludo, Ana Lilia, buen día. Muchas gracias, Ricardo. Buen día para ti, buen día para todo tu auditorio. ¿Cómo se da esta triangulación entre Odebrecht, Pemex, Altos Hornos de México, Ancira, en el caso de la planta de agronitrogenados, Ana Lilia? Y dime que también, obviamente, ¿qué te parece el que Ancira ya esté de vuelta en México? Bueno, recordemos que el tipo de tramas que desarrolló Emilio Lozoya como director de Petróleos Mexicanos tenían un antecedente en el cual él era gestor de compañías privadas. Antes de llegar como directivo de Petróleos Mexicanos, fue gestor de empresas, de corporativos internacionales, asesor o consultor. Él se promocionaba en Europa como un lobista, y en ese tenor fue como fue reclutado a la campaña de Enrique Peña Nieto cuando se dan los supuestos sobornos también de la compañía Odebrecht. En el año 2012 él registra una serie de montos millonarios que recibe de la empresa Altos Hornos de México, y es parte de ese dinero con el que compra en efectivo una mansión en la Ciudad de México, Ricardo. Y al poco tiempo de que él llega a la dirección de Petróleos Mexicanos, en Pemex se comienza a operar la compra de la ya tristemente célebre planta chatarra. Hay que recordarle al auditorio que el 60% por lo menos el 60% de los equipos que Pemex pagó a precio multimillonario eran chatarras completamente. Y bueno, aquí hay un caso muy muy peculiar, Ricardo, y por eso tiene gran importancia esta extradición de Alonso Ancira, porque hubo una intervención directísima de Emilio Lozoya para que Pemex comprara esa planta. Normalmente un director de Pemex no tiene margen de operación, digamos, directa en ciertas negociaciones que hace Pemex, porque recordemos que la división propia de la petrolera en subsidiarias pues tiene directores encargados de esas subsidiarias, que ahora son llamadas empresas del Estado, cada una por separado, pero en este caso sí hubo una intervención directa de Emilio Lozoya para impulsar que Pemex comprara esa planta. Pero lo más interesante, Ricardo, es que según acusaciones del propio Lozoya, él había operado en Pemex para que se adquiriera esa planta por indicaciones de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso. Y aquí es donde entra la trama que vuelve más interesante el que ahora ya Alonso Ancira esté bajo suelo mexicano. Hay que recordar que en diversas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si se regresaba el dinero, que la intención era que el empresario regresara ese dinero de sobreprecio que se pagó por la planta chatarra, que provocó un daño patrimonial multimillonario a la petrolera. Pero en estas acusaciones que hace el propio Lozoya, él señala directamente a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso como quienes lo habían instruido para que Petróleos Mexicanos comprara la planta. Entonces aquí habrá que ver qué tanto alcanzarán estas indagatorias de la Fiscalía General de la República, porque recordarle al auditorio que estas acusaciones de Emilio Lozoya las hace buscando el famoso criterio de oportunidad, este beneficio de la Fiscalía para no pisar la cárcel, y este es un caso clave en esa trama de corrupción de Emilio Lozoya, Ricardo. A propósito de Lozoya, da la impresión de que estamos casi como en un déjà vu, viviendo otra vez la misma historia, la misma
trama, hasta el mismo avión en que es trasladado el señor Ancira a México, y un juez le determina que no va a tener que pisar la cárcel, etcétera, se irá a algún lugar muy cómodo, supongo, pero a ver, la pregunta es que entiendo que a mediados de enero Altos Hornos acordó con la Fiscalía pagar estos $200 millones en abonos en un plazo de 4 años. La misma secretaria de Gobernación, que está en turno en las mañaneras, al referirse al asunto ayer, dijo: el presidente lo que quiere es que devuelvan ese dinero. ¿Bastará con ello o hay todavía tela de dónde cortar, más indagatorias, Ana Lilia? Primero, Ricardo, el que vayan a pagar solo está en un dicho todavía. No recordemos que hubo incluso posiciones encontradas donde primero se había comentado que se iba a pagar, luego se dijo que no, luego que sí. Entonces eso todavía no está planteado en ningún documento, no hay ningún acuerdo de pago. Hay que recordar también que no solo fueron los $200 millones de dólares de sobreprecio en el cual se compró la planta, sino el daño patrimonial multimillonario que generó a Petróleos Mexicanos, porque esa planta estuvo muchos años sin producir y se le estaba metiendo dinero para hacerla producir a la planta. Pero está también dentro de estas acusaciones que hace Emilio Lozoya, pues él habla de todo un entramado entre el poder político y el poder económico, y aquí es donde entra Alonso Ancira como una pieza clave de esos empresarios mediante los cuales se hizo prácticamente una estafa a las finanzas públicas a través de empresas como Petróleos Mexicanos. Creo que la Fiscalía tiene mucha tela de dónde cortar, Ricardo, porque se está hablando de tramas de crimen de cuello blanco en altísimos niveles. Tenemos por otro lado indagatorias que hablan de lavado de dinero en paraísos fiscales que podrían tener algún vínculo a esas tramas. Pero bueno, como tú lo has comentado, parece que estamos viviendo un déjà vu y no sabemos con qué nos van a salir las autoridades en este caso, porque hemos tenido ya esas experiencias que no se comprende hasta dónde se va a estar dispuesto a indagar por parte de la autoridad, y el ejemplo lo tenemos con el propio caso de Emilio Lozoya. Él hace señalamientos muy graves contra 16 personajes de la política, ex funcionarios de alto nivel, y algunos que están en encargo público actualmente, como algunos gobernadores. Y bueno, hasta ahorita no hemos visto un mayor avance en esos señalamientos que son muy graves, Ricardo. Nos queda un minuto. ¿Algo más que quieras puntualizar, mi querida Ana Lilia, que no te haya preguntado sobre este tema? Pues en estos momentos, Ricardo, todavía está en pausa el si Ancira enfrentará o no prisión. Los abogados dicen que los delitos no alcanzan esa prisión preventiva. Está por otra parte esta negociación de la que se ha hablado, como has comentado, de que se regresa el dinero, pues no tenemos nada claro. El día de hoy va a ser un día definitorio para estar en pausa esta audiencia. Alrededor de la 1 de la tarde se va a reanudar y ya veremos. Esperemos no tener una amarga sorpresa y como tú comentas, un déjà vu, como ocurrió en el caso Lozoya, y que el señor Ancira se vaya a una de sus mansiones plácidamente, ¿no? La justicia parece que todavía sigue siendo selectiva en este país, Ricardo. Como siempre, Ana Lilia, muy aleccionador escucharte, y te reitero mi admiración, mi cariño siempre crecientes para ti en lo personal y para tu trabajo espléndido como periodista de excepción. Que tengas muy buen día y buen día para todo tu auditorio. Buen día, Ana Lilia Pérez, periodista especializada en el tema de Petróleos Mexicanos. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.